días para todas y para todos. En nombre de los ciclos CAP de la Fundación DESC, del Instituto Nacional Demócrata y de Oxfam, les damos la más cordial bienvenida a esta 11ª sesión de trabajo de ciclos CAP sobre democracia y elecciones, que ya es la penúltima de este ciclo de actualización. Hoy tenemos un gran gusto de presentarles como expositora a la colega Olivia Sor, quien va a tener a su cargo la facilitación de este tema, que es desinformación, redes y elecciones. Olivia es socióloga y periodista, trabaja en Chequeado, que es una organización no gubernamental sin fines de lucro que tiene como misión contribuir a mejorar la calidad del debate público para fortalecer el sistema democrático. Actualmente Olivia es la directora de Impacto y Nuevas Iniciativas de Chequeado, desde donde ha coordinado diferentes proyectos periodísticos, por ejemplo, Latam Chequea, que es una red de chequeadores latinoamericanos que reúne a más de 30 organizaciones en 15 países de la región. Y Olivia además ha colaborado en otras oportunidades, igual que otras colegas de Chequeado con los ciclos CAP. Así que Olivia, muchas gracias, te damos la más cordial bienvenida y gracias de nuevo por acompañarnos en los ciclos CAP. Muchísimas gracias, Marielo, por esa presentación y por la invitación para estar acá. Es un gusto acompañarlos. Acá es temprano, pero allá es tempranísimo, así que vale doble el esfuerzo por esos lados. Como decía recién Marielos, nosotros en Chequeado somos una organización sin fines de lucro que trabajamos para mejorar el debate público. Y para hacer ese trabajo creemos que el periodismo es una parte fundamental, chequear la desinformación, ver cómo podemos dar mejor información, cómo podemos aportar mejores datos al debate público, es clave, pero no es lo único que necesitamos hacer y no es la única forma en la que intervenimos, y por eso, además de tener el área de medios, en Chequeado tenemos un área de educación que está muy enfocada tanto en la parte de periodistas con los métodos de fact-checking, como en adolescentes para desarrollar el pensamiento crítico. Tenemos un área de innovación en la que tiene como dos grandes líneas de trabajo. Una es automatizar parte de nuestro trabajo o todo lo que se puede automatizar de nuestro trabajo, desarrollar tecnología que nos permita escalar y trabajar de manera más rápida y con mayor impacto. Y por otro lado, desarrollar nuevos formatos para poder llegar a la mayor cantidad de personas posible en los espacios en los que están esas personas, en nuevas redes sociales, en nuevos espacios, en nuevos formatos. Y por último está el área en la que estoy yo, que es el área de impacto, en la que tenemos distintas cosas dentro del área, pero entre ellas está justamente evaluar cuál es el impacto que tenemos, qué impacto tienen las distintas acciones y las distintas líneas de trabajo que tenemos desde Chequeado, para saber en qué nos podemos concentrar más y con qué podemos ser más eficientes y más efectivos con nuestro trabajo. Y por otro lado, trabajamos también mucho con algunos proyectos especiales como LATAM Chequea, que justamente es la red de chequeadores latinoamericanos, en la que tenemos organizaciones que se dedican a hacer chequeo de la información o hacer fact-checking en distintos países de la región. Así que también tenemos esta red regional que nos ayuda a darnos apoyo entre pares, a compartirnos ideas, a compartirnos desafíos y cosas que nos hayan funcionado y cosas que no tanto. Y también nos permite tener una perspectiva más regional de lo que está ocurriendo, porque sabemos que la desinformación está lejos de ser un fenómeno que afecta solo a un país, sino que tiene muchas ramas transnacionales y que viajan de país a país. Eso en términos de presentación institucional, para que sepan desde dónde les hablo y de dónde viene la información y quiénes somos nosotros cuando hablo de nosotros. Y con eso paso a los temas más de fondo de hoy. Y si les parece, arrancamos con una pequeña definición de desinformación. No es que necesariamente sea la definición definitiva ni la que va a quedar para siempre, pero una que nos permite un poco darle marco a lo que vamos a estar hablando. La desinformación son contenidos falsos o engañosos que circulan sobre todo por redes sociales. Digo sobre todo por redes sociales porque no solo circulan en redes sociales. La desinformación no nació con las redes sociales, había desinformación antes, había desinformación en los medios tradicionales, había desinformación por parte de referentes públicos, había rumores y propaganda, lo hubo desde siempre, con lo cual no es algo que haya aparecido nuevo con las redes sociales, pero sí la interacción entre esa desinformación y las redes sociales generaron un fenómeno que en sí es bastante nuevo, que es esta propagación tan rápida de tantos contenidos sin ninguna base o que pueden ser totalmente falsos. Porque la desinformación lo que hace es decir cosas que no sucedieron
sacar de contexto los hechos o tergiversarlos para cambiar su sentido. Y vamos a entrar un poquito más en esto, pero de que no necesariamente siempre la desinformación es absolutamente falsa. Hay veces que es una partecita de verdad mezclado con mucho de mentira y a veces es mucho más efectiva justamente gracias a esa combinación. Esta desinformación no circula en el vacío, circula en un ecosistema en el que hay distintos elementos que permiten que la desinformación prolifere. Y en esto también es interesante mirarlo de este lado porque muchas veces cuando pensamos en la desinformación pensamos en cómo hacer que esos mensajes falsos, que esos contenidos falsos dejen de circular. Y del otro lado también por ahí vale preguntarse por qué esos mensajes falsos, por qué esas desinformaciones logran circular tanto, por qué hay tantas personas dispuestas a compartirlos cuando son falsos y no, por lo menos no saben si es verdad o no. Y eso justamente se da por el ecosistema en el que aparece la desinformación y con lo novedoso que tiene la desinformación en este mundo de las redes sociales. Ese ecosistema incluye en muchos casos exceso de información. Suena raro a veces exceso de información, sobre todo cuando uno es periodista y pasa la vida buscando información, pero piensen, por ejemplo, lo que fue el principio de la pandemia. Hace 3 años, en marzo de 2020 o en febrero de 2020, cuando al mismo tiempo teníamos información sobre qué es el virus, cómo circula, cuáles son los síntomas, cómo se contagia, qué posibles curas hay, qué se está investigando, qué medidas se están tomando los distintos países, todo eso nos estaba bombardeando al mismo tiempo a la mayoría de nosotros que no entendíamos mucho de virus o de cómo funcionaba este virus o de qué son los virus y cómo se repanden, etc. Entonces, en ese contexto en el que nos están bombardeando con un montón de información nueva, es mucho más fácil que se cuele la desinformación. Y eso pasa también en contextos electorales en los que al mismo tiempo los ciudadanos que por ahí durante el resto de los periodos presidenciales no están muy atentos a la discusión política, de pronto un mes antes por ahí de las elecciones, un mes y medio, 3 semanas antes, empiezan a escuchar sobre quiénes son los candidatos, cuáles son las propuestas, qué dicen las distintas encuestas, cómo se va a votar, dónde se va a votar, qué documentación es necesaria para ir a votar, cambió algo del sistema de voto, todas esas cosas les llegan en el mismo momento. Y ese exceso de información en algunos casos puede hacer que sea un terreno mucho más fértil para la desinformación. Lo mismo pasa con la poca confianza en las autoridades, y ahí podemos discutir, hay veces que es por malas razones, hay veces que es por buenas razones que no hay confianza en las autoridades, sea como sea, eso significa que hoy no basta con decir simplemente la autoridad dice que esto es falso y por lo tanto es falso, porque no tenemos confianza en nuestras autoridades y por lo tanto que nos diga que una autoridad dice que es falso no basta para desmentir una desinformación. Y tenemos que trabajar con eso y saber qué cosas sí pueden generar la confianza necesaria para desmentir algo. Y por último están quienes son los amplificadores de la desinformación. Y los amplificadores de la desinformación pueden ser distintos tipos de actores de la discusión pública, pueden ser políticos, pueden ser cantantes, pueden ser actores, pueden ser periodistas, pueden ser influencers de las redes sociales, que son personas que toman por ahí una desinformación que hasta ese momento era más o menos marginal, era algo no tan repandido, y se lo comparten a sus millones de seguidores, a sus cientos de miles de seguidores, y vuelven esa desinformación que era por ahí chiquita o que no había llegado a muchas personas, hace que le lleguen a muchísimas otras, con la carga además de que si esa persona tiene un vínculo emocional con sus seguidores, por ejemplo, como pasa muchas veces con los influencers, no solo está difundiendo la desinformación, sino que la está avalando y ese vínculo emocional que tiene con sus seguidores puede influir en que más personas la terminen creyendo. En ese contexto, solo para esquematizarlo un poco, a veces puede ser útil pensar en la desinformación, pensar que hay actores que comparten la desinformación, actores que generan la desinformación y que quieren desinformar. Hay comportamientos, que somos las personas que decidimos si compartimos o no compartimos esa desinformación, si la paramos, si nos preguntamos si es falso o no, y están los contenidos específicos. Muchas veces cuando nos dedicamos a hacer fact-checking, cuando hacemos el chequeo de la desinformación, nos enfocamos mucho en los contenidos, para ver si ese contenido específico es verdadero o no. Pero vale la pena tener este panorama completo también para ver otras estrategias que podemos usar y pensar para combatir la desinformación. Otra de las cosas que hace la desinformación es aprovechar los temas sensibles y explotar los prejuicios. Por ejemplo, con temas de género, con temas de minorías. Muchas veces la desinformación aprovecha, por ejemplo, si hay en el país algún sentimiento anti-inmigrantes, y entonces va a decir que los inmigrantes van a votar en las elecciones y con eso van a mover los resultados electorales, por ejemplo.
o va a aprovechar los prejuicios de género para desinformar sobre candidatas mujeres de maneras distintas que sobre los candidatos hombres. Porque justamente lo que la desinformación o quienes desinforman tratan de hacer es de generar emociones fuertes del otro lado, en la audiencia. Generar emociones fuertes que hagan que no nos sentemos a pensar si ese contenido es real o no antes de compartirlo, sino que nos dé muchas ganas de compartirlo, porque no puede ser, esto me da mucha rabia o me indigna o me genera esta sensación tan fuerte que quiero salir y contárselo a todo el mundo. No puede ser que esté pasando esto. Y para generar esas emociones fuertes es muy útil usar los prejuicios que ya están presentes, porque justamente es de las cosas que nos hace reaccionar, usa todos nuestros sesgos y hace que seamos menos reflexivos en el momento de ver ese contenido y decidir si lo compartimos o no. Y en ese contexto también hay un mal uso del término de la desinformación que muchas veces hacen líderes políticos o otro tipo de referentes públicos, que es simplemente decir que la desinformación es la información que no nos gusta. Es decir, que lo que publicó un medio de comunicación, que está bien investigado y bien hecho y presentado, es desinformación porque no está alineado con lo que nosotros pensamos. Y hay que tener cuidado también con ese uso de la desinformación. En esos casos muchas veces lo que se usa es el término fake news, que como verán no es el que estoy usando, justamente en parte por eso, porque fake news es un término que se terminó usando por parte de muchos líderes para simplemente descartar lo que no les gustaba de la información que estaba circulando. Y sobre, para terminar con la parte de definición, digamos, y de qué es la desinformación, este es un gráfico que armó en su momento First Draft, que es una organización inglesa que se dedica a investigar estas cosas, se dedicaba en realidad, y muestra un poco, lo que me parece interesante de esto justamente es que muestra un poco la variedad que puede haber adentro de la desinformación, que la desinformación no es simplemente un contenido falso, no es algo totalmente inventado que se presenta. Y acá, por ejemplo, ven, hay sátira o parodia que puede ser desinformación. Hay veces que alguien puede hacer un chiste, y esto juega para los dos lados. Puede ser un chiste genuino, que después, porque en redes sociales muchas veces falta el contexto necesario para entender que es un chiste, termina circulando como desinformación, a pesar de que la persona que lo puso en un primer momento no tenía intención de que fuese una desinformación. Les cuento un ejemplo de esto. Acá en Argentina, en realidad en todo el mundo, una de las desinformaciones que más circuló sobre la guerra en Ucrania era un video de personas que estaban en bolsas mortuorias y una de ellas se movía. Y esto se circuló diciendo, miren, se supone que estas son víctimas de la guerra cuando en realidad se están moviendo, claramente son todos actores, la guerra no existe y no está generando las víctimas que se dice que están generando. En realidad ese video era una protesta de un grupo que estaba protestando sobre el cambio climático en Viena, en Austria, y cuando la cámara, cuando el canal de noticias los estaba grabando, uno de los que estaba ahí protestando se movió y tomó la bolsa mortuoria. Eso primero circuló diciendo que era una desinformación sobre el COVID y que el COVID no existía y que no estaba generando una cantidad de víctimas, etcétera, y después circuló como si fuese de la guerra. Y en Argentina y en varios países empezó a circular primero como humor, como personas que mostraron ese pequeño clip poniendo jaja, es el peor muerto del mundo, que no puede ser tan malo este actor, jajaja. Y después eso lo vieron los desinformantes y dijeron, esto nos puede servir para generar una desinformación. Y así, una protesta que era real, pero que era sobre el cambio climático, pasó a ser una de las desinformaciones que más circuló sobre la guerra en Ucrania alrededor del mundo. Después hay contenidos engañosos, que pueden ser cosas que tergiversan la información, que la presentan de cierta manera que la hace parecer falsa, la termina siendo falsa. Hay contenido impostor, y esto seguramente lo han visto muchísimo en redes sociales, ahora sobre todo en Twitter con el fin de las verificaciones, probablemente con el fin de las verificaciones que no son pagadas, digamos, porque quienes antes tenían verificación de su identidad por ser periodistas o por ser figuras públicas, hoy se supone, si es que como vengan las reglas, ya no tienen esa verificación y solo van a tener verificación quienes paguen por ella. Y eso probablemente sume más a la confusión de cuál es la cuenta genuina de distintos referentes públicos y distintas instituciones y organizaciones. Y es muy fácil crear una cuenta falsa con un nombre más o menos parecido al nombre de la persona, donde, por ejemplo, en vez de una L se ponga una I mayúscula y hacerlo parecer como que es la persona a la que está hablando y la que está
generando este contenido. Acá en Argentina lo vemos también muchísimo con falsas placas de medios de comunicación. Los medios de comunicación muchas veces, o en la televisión o en redes sociales, generan placas en las que ponen una frase de la persona a la que hicieron la entrevista o que algo que la persona dijo. Generar esas placas falsas y que parezca que esa persona dijo algo en tal programa cuando nunca lo dijo, también es muy fácil y es hacerle decir a una persona algo que jamás dijo. Pero que en general es verosímil y por eso suele tener buena recepción en la audiencia, o por eso puede ser que muchas personas terminen creyendo que es cierto, porque justamente no es algo que haya dicho, pero quizás lo podría haber dicho, y entonces así se empieza a confundir la discusión con estas desinformaciones. Hay contenido fabricado, que eso es, en general, el más falso de todos, digamos, contenido que no tiene ninguna base y que alguien simplemente inventó de cero, que tal persona estuvo en tal lugar cuando nunca estuvo, o cosas por el estilo. Hay conexiones falsas cuando se presentan dos cosas como si estuviesen vinculadas cuando en realidad no lo está. Quizás el caso más claro es con las vacunas de COVID-19, por ejemplo, en las que muchas veces se decía, bueno, después de vacunarse hubo tantas personas que murieron. Y es muy posible que haya personas que mueran todo el tiempo, desgraciadamente, y que eso no esté necesariamente vinculado con la vacuna. Pero si yo digo, después de vacunarse se murió, pareciera que hay un vínculo entre las dos cosas. Y esas conexiones falsas están ocurriendo todo el tiempo. Hay contexto falso, y esto es probablemente de las cosas más comunes también que vemos, que es, por ejemplo, tomar una foto de un lugar o de un momento y presentarlo como si fuese de otro, y es algo que ocurre todo el tiempo, que hay fotos o videos de distintos contextos que se presentan como si fuesen de ahora, y hay contenido manipulado, que puede ser, por ejemplo, una foto retocada o un video que fue editado. Acá, por ejemplo, circulan videos de políticos ralentizados, yendo más lento de lo que van, y hace parecer como que la persona estuviese borracha, cuando en realidad la persona estaba hablando a una velocidad normal. Simplemente al ralentizar ese video, algo que es muy barato de hacer y muy sencillo, o sea, no se necesita una gran tecnología, hacen parecer que la persona estuvo borracha hablando en un acto, por ejemplo. ¿Quiénes están detrás de la desinformación? ¿Quiénes son los que hacen circular estos contenidos y quiénes se benefician con esto? De acá puede haber distintas motivaciones detrás de la desinformación. Hay distintos tipos de grupos que pueden ganar gracias a la desinformación. Tenemos, de un lado, motivaciones monetarias. Como les decía, la desinformación, una de las cosas que genera es esta emoción fuerte, que puede ser bronca, puede ser esperanza, puede ser algo que me motive mucho, me nuble un poco el razonamiento y el juicio y lo comparto. Bueno, las cosas que se comparten mucho se pueden monetizar. Depende de la plataforma, depende del sistema que tengan armado, pero esas cosas pueden transformarse en dinero, ya sea dentro de la plataforma misma o a través de mecanismos un poco más indirectos. Por ejemplo, generar un grupo que me sigue muy fielmente y después me hace donaciones. O al que le vendo después seminarios. Pasa mucho con el mundo de pseudo inversiones, que hago un grupo muy fiel de seguidores míos que después me compran seminarios y charlas. O en el mundo de la pseudociencia con supuestos tratamientos médicos, que me genera un grupo de seguidores y después les vendo supuestas medicinas que en realidad no son medicina. Entonces, la desinformación, el tener a grupos de seguidores fieles que me acompañan, pueden generar ingresos. Después hay desinformaciones que vienen por convicción o por política. Por convicción quiere decir que, y pongo las dos cosas por separado, porque si pensamos, por ejemplo, en los grupos antivacunas pueden ser grupos que están fervientemente convencidos de que las vacunas son malas, de que nos van a matar, de que nos van a generar todos estos efectos secundarios tremendos, y es una convicción muy profunda, pero no necesariamente partidaria, no necesariamente vinculado a la política partidaria. Y el otro lado hay cuestiones de política partidaria que también pueden ser por convicción, porque es alguien que está convencido de que el otro candidato es terrible y por lo tanto circula desinformación sobre esa persona, o porque quiere sacar ventaja de esa desinformación con réditos políticos. O sea, por ejemplo, hacer circular desinformación sobre el adversario para alejar a personas de ese candidato. Y por último, hay veces que la desinformación se genera
pero sobre todo se comparte por ignorancia, porque no sabemos que se trata de un contenido falso. Y en eso también es importante saber que todos podemos caer en la desinformación, que probablemente en los temas que a nosotros más nos importan, los que más seguimos, es difícil que caigamos en una desinformación o es más difícil que caigamos, pero en temas que seguimos poco podemos creernos algo que es falso. A mí me pasa con videos de animalitos haciendo cosas increíbles que los veo y digo, ay, no puedo creer que el perrito hizo eso, y me dicen, es obvio que está editado, no puede hacer eso, no puede pegar ese salto. Y bueno, no sé, estoy mirando en el celular mientras estoy haciendo un montón de cosas, estoy viendo las fotos de mi primo, estoy viendo las fotos de mis amigos, de qué comieron anoche, no sé qué, y entre medio me aparece un video simpático de un perro, y bueno, quizás me lo creo, porque no lo pensé mucho, porque no le di muchas vueltas. Y eso a cada cual le pasará con distintos temas que no maneja tanto, pero sepamos que todos podemos caer en la desinformación y que todos, sin querer, podemos terminar compartiendo esos contenidos falsos. Y la importancia de conocer las motivaciones detrás de quienes desinforman es para poder implementar estrategias más efectivas. Si sabemos que quienes están desinformando lo están haciendo por dinero, quizás es mucho más importante ir a atacar esa fuente y ver cómo se le puede, por ejemplo, advertir a la plataforma que esa persona está desinformando para que no pueda monetizar. Ahora, si lo está haciendo por convicción, eso probablemente no influya mucho, porque no es la razón principal por la que lo está haciendo. Entonces, es importante tratar de entender cuáles son las distintas motivaciones que se juegan en la desinformación para poder ir desarrollando estrategias más efectivas para contrarrestarla. ¿Cómo se difunde esta desinformación? Y en esto, acá les hablo un poco de las experiencias que ahora les cuento un poquito de investigaciones que venimos haciendo nosotros desde Chequeado, pero también desde LATAM Chequea, desde esta red de chequeadores latinoamericanos, para ver distintos tipos de desinformantes, de grupos que se dedican a desinformar, y cómo suelen hacerlo y cómo se suelen organizar. Lo que vemos es que hay niveles muy diferentes de organización entre distintos grupos que desinforman. Por ejemplo, hay personas que desinforman a nivel individual y que quizás simplemente se confundieron o publicaron algo que no era así, pero no necesariamente lo hacen de manera sistemática. Hay personas que lo hacen de manera individual, pero también sistemática, o sea, están todo el tiempo desinformando y claramente tienen una agenda detrás de eso. Y luego hay grupos que se coordinan para desinformar. En la pandemia, por ejemplo, vimos nacer un grupo que se llama Médicos por la Verdad, que probablemente lo tengan por acá también, desgraciadamente. Y es un grupo que nació en Alemania, se hizo muy fuerte en España y luego pasó a tener capítulos nacionales en casi toda la región. Y estos Médicos por la Verdad tienen grupos de Telegram, tienen distintos espacios donde se pasan mensajes, donde se coordinan y después desinforman en redes sociales, pero también van a medios de comunicación, porque muchos de ellos efectivamente son médicos, y en un inicio de la pandemia, como se acuerdan, quizás había muchísimas voces dando vuelta y no necesariamente todos los periodistas eran especialistas en quién, digamos, no eran suficientemente especialistas para poder diferenciar quién era una buena fuente de otra, y dado que se trataba de médicos, uno tendía a pensar que se trataba de buenas fuentes de información, y se les terminaba dando espacio y aire en medios tradicionales. Y estos grupos están bastante coordinados en la forma en la que difunden desinformación. Y lo que vemos es que usan distintas plataformas con distintos objetivos. Por ejemplo, en Telegram o WhatsApp suelen ser espacios para coordinarse, para ponerse de acuerdo, para pasarse mensajes sobre lo que van a comunicar, y después usan redes más abiertas para llegar a más personas, como Twitter, Facebook, TikTok o YouTube. Y en esto, por ejemplo, hemos visto que muchas veces quienes desinforman usan estas grandes redes de manera más general, con mensajes un poco más lavados, un poco más suaves, para llegar a muchísima gente, y después de toda esa gente a la que están llegando en las redes abiertas, que les funcionan como una vidriera, como una vitrina, poder captar algunos de esos para que vengan a redes más pequeñas, más marginales, donde pueden, digamos, mandar mensajes más fuertes que no podrían hacer en las plataformas más grandes por sus políticas de moderación. O sea, como en Facebook, yo no puedo decir ciertas palabras, o no, si uso ciertas palabras es más probable que el algoritmo se dé cuenta de eso y me baje mi cuenta o me haga una advertencia porque estoy, por ejemplo, hablando de dióxido de cloro y sabemos que es tóxico, y entonces Facebook, si ve la palabra dióxido de cloro, va a investigar ese grupo. Lo que hacen es en Facebook hablar de
curas importantes y buenas y soluciones mágicas y luego llevar a esas personas a otras plataformas más pequeñas donde tienen menos moderación y ahí sí pueden hablarle directamente de dióxido de cloro e incluso vendérselo. Entonces hay un uso muy estratégico por parte de quienes desinforman de los distintos tipos de plataformas. Y acá les puse algunas de las más comunes, pero también hay plataformas bastante más marginales, como BitChute o Gab y otras, que también les sirven a quienes desinforman para coordinarse y para saber con qué están desinformando en otros lugares. Y ahí, por ejemplo, hemos visto en muchos casos que hay desinformantes en países de América Latina que mucho de lo que hacen es mirar o coordinarse con quienes están en Estados Unidos desinformando y a través de estas plataformas más marginales ver qué desinforman en Estados Unidos y traer de eso lo que les sirva para publicarlo acá en Argentina, en Brasil y en otros países. Y lo mismo hemos visto, por ejemplo, con desinformación de España, que muchas veces quienes desinforman están atentos a qué es lo que está pasando allá y se traen o se coordinan directamente, ahí sí no tengo evidencia para saber si es coordinado o si es espontáneo, pero se coordinan para, perdón, lo que sí vemos es que traen la desinformación de España o de otros países de Europa para acá. En la pandemia, por ejemplo, con LATAM Chequea, con esta red de chequeadores latinoamericanos, una de las cosas que vimos era que no se estaba produciendo buena información para comunidades indígenas, en idiomas indígenas, y que los estados en general estaban llegando muy tarde con la información en idiomas indígenas, y en ese caso lo que decidimos hacer fue generar audios que se pudiesen pasar en radios comunitarias con chequeos o con información verificada y contenidos relevantes para esas comunidades. Y es un ejemplo, simplemente lo traigo vinculado a esto, simplemente como para traer que hay muchos casos y muchos espacios a los que no es fácil para nosotros llegar necesariamente y que si no estamos atentos a pensar quiénes son las comunidades que pueden ser vulnerables a la desinformación por distintas razones. En el caso de las comunidades indígenas, porque son comunidades que no tienen necesariamente buen acceso a información en sus idiomas. Entonces, pensar en qué audiencias pueden ser especialmente vulnerables a la desinformación por distintas razones puede ayudarnos también a pensar estrategias que sean mejores y más efectivas en nuestra lucha contra la desinformación. Otra de las cosas que vimos, por ejemplo, en la pandemia era que las personas mayores que estaban muy aisladas, igual que todos, pero especialmente con poco conocimiento de la tecnología, estaban recibiendo muchísima desinformación. Entonces, en ese caso, por ejemplo, lo que hacíamos era abrir líneas de WhatsApp para que nos pudiesen mandar los contenidos y nosotros poder mandarles información verificada. Entonces, depende mucho del caso y de las distintas audiencias, cuál puede ser la mejor estrategia, pero estar atentos a cuáles son estos grupos y cómo se puede estar circulando desinformación en ellos puede servirnos un montón para ser más efectivos justamente con nuestro trabajo. Todas estas estrategias que les decía justamente de cómo difunden desinformación va a depender del objetivo. Si lo que se quiere es difundir una desinformación específica, por ejemplo, yo quiero instalar que tal candidato robó plata en tal cargo público, lo que sea, bueno, si tengo ese objetivo voy a desarrollar una cierta estrategia para que esa desinformación puntual se expanda. Si lo que yo quiero es generar dudas o generar caos, quizás lo que voy a hacer es tirar un montón de desinformaciones distintas sobre un tema para que sea más difícil distinguir qué es verdad y qué es mentira. Y si lo que quiero es cambiar los temas de la agenda, por ahí lo que voy a hacer es estar todo el tiempo haciendo distintas cosas, inventando distintas desinformaciones sobre temas que sé que son muy sensibles a nivel social y que eso genere que todo el mundo tenga que estar hablando de eso, o que buena parte de la cobertura tenga que abordar ese tema. Entonces, también entender cuál es el objetivo con el cual se difunde una desinformación, y acá no digo que necesariamente siempre podamos saberlo, lo mismo que con las motivaciones. Les decía, tipo, es importante saber cuáles son las motivaciones detrás de la desinformación, cuando se puede y cuando podemos hacer investigaciones más a fondo para hacerlo. Nosotros cuando chequeamos una desinformación puntual, por ejemplo, no sabemos ni cuál es la motivación ni cuál es el objetivo con el cual se generó. Podemos suponerlo en muchos casos, pero no tenemos certeza de dónde viene. Lo que sí podemos decir es que es falso por tal y tal razón, pero no mucho más que eso. Y lo mismo cuando vemos cuál es el objetivo con el que se está difundiendo algo,
de vuelta, yo no sé si la persona que está difundiendo esto está solo difundiendo esta desinformación o también difundió un montón de otras, si lo está haciendo a propósito o si simplemente es alguien que comparte muchas cosas y entre ellas muchas falsas porque no se da cuenta, etc. Y muchas veces lo que la desinformación intenta hacer es instalar narrativas más generales, o sea, no solo compartir una desinformación puntual, sino ir haciendo desinformaciones puntuales que vayan generando una cierta narrativa de un tema o de una persona. Por ejemplo, si yo quiero instalar que alguien es incompetente y que no va a ser capaz de gobernar, bueno, quizás voy a ir compartiendo distintas desinformaciones puntuales, una sobre que se equivocó con esto, la otra sobre que hizo mal tal trabajo, la otra sobre que la echaron de otro trabajo por tal cosa, y voy a ir poniendo distintas desinformaciones, y quizás, en general, las desinformaciones más exitosas son las que retoman algo del mundo real, que no son justamente totalmente fabricadas, sino totalmente inventadas, sino que tienen alguna base, y entonces para construir esa narrativa voy a usar datos reales y desinformaciones. Y lo interesante de poder mirar esta narrativa más general es que también nos permite a nosotros, de vuelta, cuando queremos contrarrestar la desinformación, no solo desmentir puntualmente cada desinformación, sino que señalar que esto es parte de una serie de desinformaciones que todas eh, presentan a tal persona en tal luz para presentarlo como alguien incompetente, por ejemplo. Eh, o, no sé, si se está hablando de vuelta de inmigración, bueno, hay distintas desinformaciones que van tratando de plantear que los inmigrantes cometen más delitos, por ejemplo. Y bueno, si eso efectivamente es una desinformación, voy a poder ir viendo cómo a través de distintos contenidos puntuales se trata de construir esa narrativa. Puedo desmentir todas esas desinformaciones puntuales, y nosotros en Chequeado, por ejemplo, lo hacemos, porque es parte de nuestro trabajo y creemos que es importante desmentir cada desinformación puntual cuando vale la pena, pero también podemos explicar cómo se está tratando de construir esta imagen de los inmigrantes en esta luz que no tiene ninguna base en la realidad o que no está apoyada por datos, etc. Algunos ejemplos de algunas investigaciones que les contaba venimos haciendo, solo para bajar esto un poquito más a tierra y a casos concretos. Esta, por ejemplo, es una investigación que hicimos sobre YouTube, que es un poco lo que les contaba antes sobre cómo los desinformantes usan distintas plataformas de manera estratégica. Y en esto, los que desinforman son muy buenos siguiendo la tecnología y siguiendo a la gente y sabiendo dónde está la gente consumiendo contenidos, etc. Por ahí nosotros vamos mucho más lento a veces y necesitamos estar más al día con qué es lo que está pasando en cada una de las plataformas. En este caso, lo que vimos que hacían era usar YouTube, como les decía, como una vidriera para llegar a muchísima gente con contenidos bastante moderados. O sea, dicen desinformaciones, no es que no dicen cosas falsas, pero dicen cosas falsas no tan falsas, si podemos poner un falsómetro, si podemos decir un grado de falsedad. Decían cosas como que, no sé, se había tomado tal medida por parte del gobierno y esa medida no se tomó, pero no planteaban necesariamente una teoría conspirativa ahí. Y después lo que hacían era invitarlos a otras comunidades, a otros espacios más cerrados y más chiquitos, donde ellos dicen que pueden hablar sin censura, sin la censura que les hace YouTube, ellos hablan de censura. Y ahí sí compartían teorías conspirativas y cosas mucho más alocadas y falsedades mucho más falsas, si vale la redundancia. Y este tipo de estrategia lo hemos visto mucho. A medida que las grandes plataformas empezaron a poner mayores niveles de moderación y de ciertas reglas sobre lo que se puede, lo que puede generar que una cuenta no sea tan popular y demás, estos desinformantes fueron migrando a espacios más marginales, pero siguen necesitando las grandes plataformas para llegar a mucha gente, para que después vayan a los otros espacios que son mucho más chiquitos y mucho más difíciles de encontrar. Entonces hacen una combinación entre ambas cosas para llegar a audiencias más generales con un discurso un poco más lavado y luego irse a espacios cerrados y más chicos donde son mucho más extremos. Acá, algunas de las otras investigaciones que estuvimos haciendo, una, por ejemplo, fue en México, que ahí lo ven a AMLO, y cómo hay una red de youtubers que se dedicó a difundir desinformación sobre distintos temas, en particular esta era una investigación durante la pandemia, en el que se dedicaron a difundir desinformación sobre lo que estaba ocurriendo en México, diciendo que supuestamente ya había una cura que era mexicana y que se había desarrollado allá, etc. Y cómo se veía esta red que, digamos que
parecía actuar de manera bastante coordinada para difundir desinformación. Hicimos una sobre Bolsonaro y cómo no solo él difundió desinformación y específicamente sobre supuestos tratamientos de COVID, sino que cuando uno veía en redes sociales quiénes estaban compartiendo esta desinformación, 10 de los 10 que más compartieron desinformación y que tuvieron mayor llegada con la desinformación que estaban compartiendo, 9 eran funcionarios públicos. Y esto me parece interesante también porque muestra cómo se articula, digamos, el mundo virtual con el mundo físico y cómo quienes son funcionarios pueden desinformar en sus discursos y en los espacios públicos, pero también hacerlo en redes sociales. Y tienen impacto en ambos mundos. Y muchas veces cuando hablamos de desinformación pensamos en, no sé, el tío que comparte un contenido falso en Facebook, cuando en realidad la desinformación influye el tío que comparte un contenido en Facebook en el sentido en el que si hay muchos tíos compartiendo desinformaciones en Facebook, eso va a crecer, pero después hay personajes que tienen muchísimo más responsabilidad pública, como un presidente o como funcionarios públicos, que comparten esa desinformación y tienen muchísimo más impacto que todos nuestros tíos juntos. Entonces, aunque es verdad que muchas veces hay ciudadanos que comparten sin querer desinformaciones o a propósito, pero sin saber necesariamente qué es desinformación en redes sociales, buena parte del problema viene mucho más de figuras públicas que tienen su legitimidad desde otros espacios, que no son simplemente ciudadanos que están compartiendo un contenido falso en redes sociales. Y que se articula muchísimo la legitimidad fuera de las redes sociales con la legitimidad dentro de las redes sociales. Otra de las investigaciones fue sobre Facebook y cómo algunos grupos logran, poniendo publicidades en Facebook relativamente barato, llegar a miles de personas y tener muchísimo más alcance con sus desinformaciones. Y a pesar de que Facebook, por ejemplo, en este caso dice que no se pueden publicar desinformaciones en sus publicidades, eso ocurría. Y si no conocen la biblioteca de anuncios de Facebook y les interesa, les puedo pasar después el link. Ahí se pueden ver todas las publicidades que pone una página en la plataforma. Y, por ejemplo, se puede entrar a las páginas de los candidatos o los partidos políticos y ver cuánto están poniendo en publicidad y cuáles son las publicidades que están mostrando. Y cuando les decía de que nos parecía relevante entender cuáles son las motivaciones detrás, una de las cosas que es, digamos, un caso en el que creo que se ve claramente eso es, quizás ustedes también la tuvieron, sospecho que sí, porque circuló por todas partes, esta desinformación en la pandemia de que el COVID estaba generado por el 5G. Se nos ocurrió mirar un poco más en detalle este caso, en parte porque a mí personalmente me intrigaba mucho que esa desinformación circulaba en Europa, pero circulaba también en Argentina, y en Argentina no hay 5G todavía. Recién ahora se están haciendo las licitaciones y se está empezando a hacer. Entonces, es como o sea, sí, claramente es falso que hay un vínculo entre el 5G y el COVID, pero si encima no tenés 5G, ¿cómo pensás que puede haber un supuesto vínculo? Y de esa curiosidad nos pusimos a ver quiénes eran los grupos que estaban compartiendo esto y por qué compartían algo que tan claramente no tenía sentido. Y lo que fue interesante de ese caso para mí personalmente es que había como 3 grupos bastante distintos que compartían esta desinformación. Y tenían motivaciones distintas y miedos distintos detrás que creo que son útiles para pensar o útiles de tener en cuenta cuando uno piensa una estrategia para hablar y para desmentir estas cosas. De un lado había grupos, digamos, más nacionalistas que durante la pandemia sentían que había como una especie de poder centralizado global que estaba pasando por encima de la soberanía de los países y por lo tanto sentían que Argentina en este caso en particular estaba perdiendo su soberanía y en el caso del 5G sentían algo en esa línea, que era una tecnología que venía de afuera, que se iba a poner y que iba a afectar a la soberanía del país. Por otro lado, había grupos, digamos, antivacunas y en general anticiencia, que circulaban muchas teorías conspirativas de todo tipo vinculadas a la pandemia, y entre ellas esta del 5G. Pero había un tercer grupo también que compartía estas desinformaciones, y eran grupos ambientalistas. Y eran algunos grupos ambientalistas que en su momento habían protestado en contra del uso de ciertos químicos en la agricultura,
que ellos dicen después se probó que podían causar cierto daño en la población. Lo que decían es, cuando vino el agro, a nosotros el Estado no nos protegió, no tomó las medidas que tendría que haber tomado para protegernos de estos químicos para que no nos causen daño. Y ahora, cuando vienen las grandes de la telecomunicación, nos van a hacer lo mismo, nos van a dar, van a permitirle a las grandes empresas lucrar sin hacer todos los procedimientos previos para probar que esto no nos vaya a generar un riesgo en la salud. Y los contenidos que circulaban son falsos, pero el miedo, digamos, y el sentido de desprotección frente al Estado, de que el Estado no nos va a proteger y que por lo tanto nosotros tenemos que hacer algo para salir a avisar de este riesgo, de este problema, es bastante comprensible. Entonces, de vuelta, los contenidos que estaban compartiendo eran falsos, no tenía base lo que estaban denunciando, pero claramente si uno quiere que una persona vea una desmentida o vea un contenido, es muy distinto hablarle a alguien que habla desde un lugar del nacionalismo y de la pérdida de soberanía a alguien que habla desde el miedo a que ciertos avances tecnológicos tengan un daño sobre su salud. Entonces, detrás de una desinformación que parece totalmente disparatada y absurda, hay motivaciones muy distintas que pueden llevar a las personas a compartirla y a creer en ella fervientemente y a tener convicción de que esto es así. Entonces, me parece un caso interesante de cómo tomar lo que está detrás, o sea, cómo desmenuzar un poco qué es lo que puede haber atrás de una desinformación y que también a nosotros como periodistas nos ponga en una situación un poco más empática de entender que en general muchas veces detrás de quienes comparten esta desinformación hay muchos miedos, que a veces son miedos justificados expresados de una manera incorrecta, quizás, pero que hay miedos justificados y que si entendemos eso podemos comunicar de manera más empática y más eficiente y más eficaz también. O sea, podemos, si partimos de ese lugar, quizás tenemos más chances de efectivamente hacerlos cambiar de opinión, de que nos escuchen, que si partimos simplemente de burlarnos de lo absurdo o de descartarlo rápidamente sin tomar en cuenta sus preocupaciones. Y sobre las estrategias que usan quienes desinforman también, de vuelta, hay distintos formatos de la desinformación y hay distintas formas en lo que esto se hace circular. Algunas son fotos y videos que están fuera de contexto o que son manipulados. Los falsos titulares con la gráfica de un medio de comunicación conocido, como les decía antes, acá en Argentina tenemos elecciones después que ustedes, pero ya está empezando a intensificarse todo el proceso electoral, y lo que estamos viendo muchísimo son falsas frases de candidatos circulando como si fuesen algo que dijeron en una entrevista en un canal de televisión. Muchas veces lo que hacen es, por ejemplo, tomar una captura de pantalla de una persona siendo entrevistada, que la captura es real, la persona fue a ese programa de televisión, por ejemplo, y lo que hacen es cambiar la leyenda de lo que aparece abajo en la pantalla. Cuando muchas veces le ponen un entrecomillado de algo que acaba de decir la persona, bueno, eso inventan una frase que nunca dijo y la ponen para mostrar como si hubiese dicho eso durante la entrevista. Cuando son entrevistas puntuales es mucho más sencillo. En otros casos, una de las cosas más difíciles de probar cuando uno está haciendo un chequeo es que alguien no dijo algo. Porque probar que lo dijo, basta con encontrar el archivo y ver si acá en tal entrevista dijo específicamente esto. Ahora, probar que alguien no dijo algo es re difícil, porque tenemos que ir a buscar en muchísimas entrevistas, en muchísimos lugares, a ver si quizás de casualidad dijo eso en esta entrevista, no, fue en esta otra. Probar que no lo dijo es casi imposible. Lo que nosotros podemos hacer, y es lo que hacemos, decimos, no hay registro de que se haya dicho esto. No encontramos ningún registro de que efectivamente la persona lo haya dicho. Pero no podemos poner las manos al fuego que no lo haya dicho en privado, que no haya sido en otro espacio del que nosotros no sabemos. Como les decía, otra de los formatos muy comunes son las falsas cuentas en redes sociales, que por ahí es cambiar una letra o poner un cero en vez de una O, cosas por el estilo, porque también quienes desinforman apuestan mucho a que no prestemos suficiente atención a las cosas y eso haga que nos creamos una desinformación, cosa que efectivamente pasa. Si uno está consumiendo noticias en redes sociales, y ni siquiera está consumiendo noticias, o sea, a diferencia de lo que pasaba en otros momentos en los que quizás uno abría el diario para informarse, te sentabas y abrías el diario y te metías en modo, me voy a informar de lo que pasó hoy, o prendías la tele para ver el noticiero, ahora lo que ocurre es que estamos en redes sociales viendo un poco de qué es lo que pasó, como les decía antes, por ahí estoy viendo
las fotos de una mascota y de mi sobrina que está haciendo tal cosa y no sé qué, y bla, 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 y entre medio de eso me aparece un titular. Bueno, no es que me siento y digo, ahora me voy a informar y voy a despertar mi espíritu crítico y voy a ver si esto es verdad o no y quién me lo está diciendo, sino que simplemente veo pasar un titular sin fijarme mucho en detalle. Y a veces no me fijo que la cuenta que parece ser la del diario que yo suelo leer, en realidad tiene una pequeña modificación y me está tirando algo totalmente falso, y por verlo rápido y sin pensarlo mucho, me lo creo y hasta quizás lo comparto. Entonces, estas falsas cuentas en redes sociales son muy eficaces justamente por todo ese contexto en poder compartir desinformación, y es muy barato hacerlo. Otra de las estrategias que hacen es difundir muchos a la vez para hacer parecer un contenido más común de lo que es o más creíble. Y esto tiene que ver también con la forma en la que nosotros procesamos la información y los contenidos. Una de las, digamos, de los atajos que tiene nuestro cerebro es el sesgo de familiaridad, que es, mientras más vemos algo, hay más chance de que nos guste, y cuando nos es más familiar, también hay más chance de que creamos que es cierto. Si vimos un mismo contenido repetido en distintas cuentas, en distintos medios, bueno, sí, me suena, lo vi un montón de veces, sí, claro. Y por eso es que muchas veces quienes desinforman usan cientos de cuentas falsas, de bots a veces, pero también de personas que se ponen de acuerdo para compartir el mismo contenido, justamente para hacer parecer que es mucho más, que está mucho más aceptado, que está mucho más expandido de lo que realmente está. Y por último, hacer falsas conexiones. Decir que esto que está ocurriendo es por esta otra cosa, cuando en realidad esa conexión no está probada o directamente no es real. Justamente porque quienes desinforman suelen usar las mismas desinformaciones en distintos lugares, lo que nos pasa es que en distintos países de la región vemos circular la misma desinformación, porque la probaron en un lugar y la trajeron acá y vieron cómo funciona y demás. Y en el fondo, aunque la desinformación cuando uno la ve piensa que es súper propia de su país y que está súper vinculado a su contexto, cuando miramos para el lado nos damos cuenta que en los otros países circularon desinformaciones muy parecidas. Y en eso podemos ver algunos tipos de desinformación común en procesos electorales. Creo que les puse 10, pero les mentí, creo que se los achiqué algunas menos, pero después si quieren les paso los 10 tipos que tenemos identificados. Y solo como para pensar en esos momentos electorales que ustedes lo están viviendo en este preciso segundo, así que no les estoy contando nada que no estén viendo y que no los tenga vueltos locos en este momento probablemente. Acá decían en el chat que como la hidra cortas la cabeza de la desinformación y salen dos problemas. Sí, como la hidra, si tratas de cortar la cabeza de la desinformación, te aparecen un montón de otras cosas que probablemente son peores que la desinformación misma. Cuando empezamos en los procesos electorales, como hablábamos al principio, que son estos momentos en los que hay por ahí exceso de información y hay interés de las audiencias. La desinformación lo que aprovecha mucho son, por ejemplo, las crisis informativas, los momentos en los que pasa algo puntual que genera mucho interés y mucha atención. Bueno, ahí rápido están los desinformantes para aprovechar ese momento y colar cosas. A nosotros nos pasó, por ejemplo, el año pasado hubo un intento de atentado en contra de la vicepresidenta, que también es la expresidenta Cristina Kirchner. Obviamente es un hecho terrible y circuló muchísima información sobre lo que había ocurrido, sobre qué pasó. Por suerte fue un intento fallido, ¿no? Pero qué pasó, quién fue la persona que apretó el gatillo, eh, qué pasó con la seguridad, por qué falló, dónde fue, a qué hora, un montón de información sobre qué era lo que había pasado. Bueno, en 2 segundos aparecieron 50.000 teorías conspirativas y 50.000 desinformaciones. Entonces, en esos momentos en los que los desinformantes ven que hay interés de las audiencias, que las audiencias migran hacia los medios y dicen, bueno, ¿qué pasó? Quiero ver las noticias. Bueno, ahí están los desinformantes. Y cualquier vacío de información que exista es llenado rápidamente por desinformantes que van a inventar cosas para aprovechar ese momento y confundir a las personas. Y justamente cuando se acercan los momentos electorales, empieza a circular muchísima información: dónde votar, cómo votar, quiénes son los candidatos, quién tiene más chances, cuáles son las propuestas de cada candidato, qué dijo este candidato en tal entrevista, qué dijo el otro, etcétera. Todo eso empieza a circular más y más fuerte, las personas se empiezan a interesar más. Bueno, ahí viene la desinformación que aprovecha ese momento para
generar confusión o para, como decíamos, correr los temas de la agenda o ir plantando narrativas falsas. Entre las desinformaciones que vemos más habituales, una se volvió tristemente famosa tanto en Estados Unidos como en Brasil, que son las irregularidades presentadas como prueba de fraude electoral. Y en esto, de nuevo, el Estado tiene muchísimo de responsabilidad en cómo comunica y no solo en cómo comunica, sino también en la legitimidad que le dan al proceso electoral. Y acá, con esto siendo muy clara, no quiero decir que no haya nunca fraude. Puede haber fraude y es importantísimo investigarlo. El problema es que muchas veces lo que hacen los desinformantes es tomar irregularidades que no son prueba de fraude y presentarlo como si lo fuesen. Acá nos pasa en Argentina, más o menos en cada elección que tenemos, que se toman los telegramas, que es el primer conteo rápido del proceso electoral, que en general tiene errores, porque son personas las que lo están llenando a las 3 de la mañana, cerrando el conteo a las 2 de la mañana, y a veces se equivocan y tachan y borran y se equivocan en una suma, etcétera, y se presentan esas imágenes como si fuesen prueba de que se hizo un fraude masivo. Y en realidad, cuando se trata de errores justamente, no benefician a nadie sistemáticamente, son simplemente errores. Pero al presentarlos así, pareciera que te están mostrando un fraude. Y si nosotros como periodistas cubrimos esto sin evaluar si efectivamente es prueba de un fraude masivo y no simplemente un error, podemos terminar siendo nosotros mismos amplificadores de la desinformación. Y por otro lado, si sabemos que esto va a ocurrir, podemos prepararnos y podemos pensar estrategias para advertirle a la audiencia por qué podría circular esta desinformación. Y en esto, por ahí lo van a charlar un poco más en la próxima sesión, entiendo, pero pensar cuáles son las complejidades del sistema electoral que permiten que se circulen estas desinformaciones también puede ayudar a prepararnos para el momento de la elección. Perdón, y en esto, por supuesto, influye muchísimo qué actitud toman los principales candidatos. En nuestra experiencia, las desinformaciones como esta son exitosas justamente, o son mucho más exitosas, tienen un salto cualitativo en su llegada, cuando alguno de los candidatos principales la comienza a difundir y empieza a decir que esto efectivamente es así, que se trata de un fraude, etc. Cuando ninguno de los candidatos principales lo dice o se suma a esto, suele ser mucho más marginal la desinformación. Entonces, la posición que tomen los partidos políticos y los principales candidatos es clave para ver qué llegada va a tener la desinformación. Por ahí, un caso claro es la diferencia entre lo que pasó en Brasil, con Bolsonaro no reconociendo públicamente la derrota, y lo que pasó en Chile, donde se temía muchísimo que eso ocurriese en la segunda vuelta, cuando era la elección entre Kast y Boric, y que Kast no reconociese la derrota, y Kast al poco rato de que se conocieron los resultados, salió a decir, listo, ganó el otro candidato, y con eso murieron rápidamente las desinformaciones que hablaban de irregularidades. Entonces también ahí es la responsabilidad de los candidatos y de los espacios políticos en cómo manejan esto y cuánto aire le dan a la desinformación y cuánto amplifican la desinformación. Personas fallecidas o no habilitadas que van a votar, esto circula muchísimo, se los decía antes como un ejemplo de las que son desinformaciones en contra de grupos migrantes, diciendo, por ejemplo, que migrantes que no están habilitados, extranjeros que no están habilitados, van a votar en una elección cuando no es así, para generar dudas también sobre el proceso electoral o para generar resquemores o sentimientos negativos hacia esos grupos. Pasa también muchísimo en casi todos los países que circulan desinformaciones de que personas muertas van a ir a votar. Y en eso depende la desinformación un poco, obviamente, en todos estos casos depende un poco la desinformación del contexto nacional, del sistema de voto, etcétera. Pero el tipo de desinformación es muy similar. Y lo que suele ocurrir muchas veces es que los padrones electorales cierran en un momento y después de eso, desgraciadamente, hay personas que fallecen y quedan en el padrón electoral, y eso no quiere decir necesariamente que se van a usar esos nombres para votar en nombre de los muertos, como suelen decir muchas veces quienes desinforman. Es simplemente parte del proceso, y en general los procesos también tienen momentos de depuración de esos padrones u otros procedimientos para evitar que se aprovechen esas situaciones. Pero muchas veces se usa esto como prueba supuesta de que van a arreglar la elección o de que algo no es transparente o no es claro en el proceso electoral.
Desinformaciones que llevan a no votar o a invalidar el voto, que llevan a confundir a las personas sobre cómo va a ser el procedimiento del voto. Vimos muchísimo, por ejemplo, estas de Colombia, de que supuestamente iba a haber 2 jornadas de votación para la segunda vuelta, y hasta puede parecer medio absurda la desinformación, porque decía que los que iban a votar por un candidato tenían que ir un día y los que iban a votar por otro candidato tenían que ir otro día. Lo cual también eliminaría el secreto del voto y un montón de otras cosas. O sea, tendría muchos problemas por muchos lados. Y uno puede descartarle diciendo, ay, no, esto es absurdo, nadie va a creer realmente en esto. Pero la verdad es que uno quizás a veces, por estar involucrado en la discusión política y en la discusión pública, sobreestima cuánto se interesan los ciudadanos en el proceso electoral, y cuánto tienen presente cómo se vota, cuál es el proceso, qué puede hacer que invalide mi voto y un montón de otras cosas. Entonces, por ejemplo, en México circulaba en un momento que de la boleta tenían que elegir a todos los candidatos que les gustasen, para elegir como si fuese el primero, el segundo y el tercero que más te guste. Y en realidad si hacías eso terminabas también invalidando tu voto. Y de vuelta, uno puede decir tipo, no, pero ¿quién va a creer eso? Bueno, hay muchas personas que no piensan en la elección hasta el momento que están adentro del centro de votación. Y no es así, hay mucho, o sea, digo, no es que las personas estén tan interiorizadas previamente con ese proceso. Entonces, explicar todas las veces que haga falta por ahí cómo funciona, qué invalida un voto y todo eso puede ayudar a que estas desinformaciones no logren permear el proceso de votación. Y hay mucho de esto, hay mucho de desinformaciones que tratan de confundir a las personas a llevarlas a que no vayan el día que tienen que votar. Otra desinformación que circulaba era que si ya habías votado en primera vuelta no hacía falta ir a votar en segunda vuelta porque total había quedado registrado. Y de vuelta, puede parecer absurdo porque sabemos que no queda registrado a quién votaste. Pero si uno nunca le prestó más de 5 minutos de atención al proceso electoral o la hora que tarda en ir a votar, bueno, puede ser que esa desinformación cale más hondo. Ahí dice Marielos en el chat que, claro, quedamos por hecho que todas las personas tienen claridad sobre el proceso electoral y no, justamente, no es necesariamente el caso. Otro tipo de desinformación muy común son las falsas encuestas. Sabemos que las encuestas son, en cierto sentido, un elemento que puede afectar el panorama electoral, que la gente sabe pensar que tu candidato está muy lejos de ganar y que por lo tanto probablemente tenga muy pocas chances y que es mejor elegir a otro candidato, o que tu candidato está ahí nomás de ganar y que entonces es más importante que nunca que vayas a votar para influir sobre ese resultado final. Las encuestas, y por eso en muchos países se prohíbe la publicación de encuestas en los días justo previos a la elección. Entonces, y no sé cómo será en Guatemala, acá en Argentina circulan muchas encuestas que están muy mal hechas de por sí, o sea, encuestas que son claramente tendenciosas o que están hechas con ciertos intereses políticos, no necesariamente transparentados tampoco, etcétera. Entonces, si a eso le llevamos a que directamente hay encuestas falsas, que ya ni siquiera es que no son sólidas metodológicamente, sino que simplemente inventan el resultado que les pinta y lo publican, y muchas veces es un problema también porque usan el logo de consultoras reales o de encuestadoras reales, que en general tratan de usar los que presuntamente son serias, para hacer creer que existen resultados que no son tales. Así que eso también circula muchísimo y vale estar atento a explicar quizás también a las personas cómo leer una encuesta, qué encuestas son ciertas, cuáles no, cómo saber cuándo se puede ir a buscar más información sobre la encuesta para ver si efectivamente viene de la consultora que se dice que viene y todo lo demás. Y el último que les traje hoy son las falsas declaraciones o publicidades de candidatos. Y esto es un poco lo que hablábamos antes. Cuentas falsas en redes sociales, por ejemplo, que dicen que una persona dijo algo que no dijo, o placas falsas de los programas de televisión o de los medios, como hablábamos antes. Y en esto había un miedo muy presente en nosotros hace, no sé, 5 años, 2017, 2018, con los llamados deepfakes, videos a partir de los cuales tomaban, sobre todo figuras públicas en las que hay muchas imágenes y muchos videos de ellos hablando, se podían reconstruir y hacerlos decir cosas que nunca dijeron. Probablemente vieron ejemplos con Obama o con otros personajes públicos.
Y teníamos mucho miedo de que eso tomase vuelo, digamos, y que circularan un montón de videos con falsas declaraciones. Eso hasta ahora no ocurre tanto, en parte porque es una tecnología bastante cara y compleja. No descartamos que ahora, con los últimos avances de la inteligencia artificial, se vuelva mucho más barato. Pero lo que terminamos viendo son cosas mucho menos tecnológicas, pero que por ahí igual de dañinas, como esto, o por ejemplo acá en Argentina circulaban muchos falsos audios de WhatsApp. Entonces alguien con una voz parecida a un candidato decía un montón de barbaridades en un audio y lo hacían circular como si el candidato realmente lo hubiese dicho. Y es súper difícil desmentir que la voz de una persona es efectivamente o no la voz. O sea, si la voz es más o menos parecida, es re difícil probar que no es. En esto solo de ejemplo, a nosotros nos pasó que tuvimos que terminar trabajando con un grupo de ingenieros que tenía una herramienta especial en el que teníamos que llamar a los candidatos de los cuales estaba circulando el audio y pedirles que nos mandaran muchos audios de ellos hablando para que estos ingenieros pudiesen pasar por su sistema audios reales de la persona con el audio que estaba circulando y te daba por un rango de probabilidad. Es 80% probable que esta persona no sea realmente quien está hablando. Ese era el nivel de complejidad que teníamos para poder probar que un audio no era cierto y es algo mucho más barato que los videos. Dicho eso, lo que está pasando con la inteligencia artificial, sobre todo en la generación de imágenes, es algo que sí me asusta a mí personalmente muchísimo, porque el nivel de realismo que están empezando a tener las imágenes de inteligencia artificial es tremendo. No sé si vieron las imágenes de Trump siendo detenido, siendo supuestamente detenido, o por ejemplo las del Papa con una campera blanca toda infladita, que circularon, que si uno las mira con súper atención, tienen detalles que están mal. O sea, por ejemplo, en muchos casos las manos todavía no las pueden hacer tan bien y entonces por ahí tienen 6 dedos o 4 dedos en la mano. O si uno mira a los personajes que están atrás, o sea, el que no está en primera línea, enfocado, los que están más atrás a veces tienen las caras un poco deformes, tienen algunas cosas que no cierran del todo. Pero para cómo los ve uno en el celular, se ven ultra realistas. Bueno, no hace falta decirles, y menos con todo lo que venimos hablando sobre los impactos terribles que puede tener la desinformación. Me voy a limitar acá solo a los impactos que pueden tener sobre el proceso electoral puntualmente, y a nivel más general, no tanto a nivel personal o a nivel de las desinformaciones puntuales, digamos. Esta es una pirámide que nosotros usamos para evaluar un poco el riesgo y un poco en línea con lo que decíamos antes de cuando pensamos cómo usar nuestros recursos de la manera más efectiva posible, cómo dedicar nuestro tiempo a lo que más vale la pena dedicarle porque no es infinito. Un poco lo que hacemos es mirar esta pirámide y ver, bueno, si es que alguien se creyese esta desinformación, ¿cuáles serían los riesgos que habría? El riesgo más alto es el riesgo de vida. Y en eso, en el caso del dióxido de cloro creo que es bastante claro. Pero también si son desinformaciones que, por ejemplo, son contra una minoría y que pueden llevar a la radicalización y a la violencia contra esa minoría. Después hay un nivel que es el de la interferencia en la democracia, que es interferir en las elecciones o tener un efecto sobre las creencias y las actitudes, y de eso va a charlar ahora un poco con algunos casos puntuales de cómo la desinformación puede afectar el proceso electoral. Después hay un nivel de daño económico, que en algunos casos es un daño de reputación, por ejemplo, para una empresa, que en ese caso es malísimo para la empresa, pero no es necesariamente el foco que le va a poner chequeado, no es lo que más nos va a preocupar, pero sí es una desinformación que puede tener un efecto sobre el sistema económico completo. Por ejemplo, en Argentina, donde hay un historial de corridas bancarias y de falta de acceso bueno, que se ha bloqueado el acceso de las personas a sus ahorros en dólares, por ejemplo, que es algo que pasó hace 20 años, bueno, cualquier desinformación que diga que no se van a poder sacar dólares del banco puede generar una corrida bancaria. Y en ese caso afectar a todo el sistema económico. Y ahí sí, para nosotros va a ser muy importante intervenir justamente para desmentir esas desinformaciones. Después hay un efecto que tiene la desinformación de manera más general, que es el alejamiento de la democracia. Le estamos pidiendo a las personas no solo que se informen, no solo que participen del proceso democrático, no solo que sepan cuáles son las discusiones que se están dando, sino que además que no caigan en una desinformación. Y es un montón para pedirles. Es muy fácil que en ese proceso haya algunas personas a las que perdamos, que decidan que no vale la pena estar informado, que no vale la pena participar de esta discusión, porque es demasiado esfuerzo. Y por último está el nivel en el que la desinformación puntual no es dañina, o sea, una persona entiende algo mal, pero no tiene un efecto directo de dañino. Si
Si alguien piensa que Nostradamus predijo la pandemia, eso es falso, pero no tiene un riesgo concreto esa desinformación puntual, más allá del efecto que sí tiene la desinformación en general. En los casos de salud, la desinformación es muy concreta y vimos el impacto de la desinformación es muy concreto, y lo vimos, por ejemplo, con comunidades que decidieron no vacunarse porque tenían miedo de la vacuna a partir de desinformaciones. Esta fue una investigación que hicimos en Perú. Hicimos Dijo la Mosca, la hizo Ojo Público como parte de las investigaciones que hacíamos con LATAM Chequea. A nivel de democracia, de proceso electoral, ¿qué impacto puede tener la desinformación? Uno es deslegitimar el sistema democrático, como mostrábamos en el caso de mostrar estas pequeñas irregularidades como prueba de fraude. La desinformación puede hacer que no le creamos al resultado electoral, y creo que el caso de Brasil, por ejemplo, es clarísimo si es que teníamos alguna duda de qué es lo que puede pasar con esos procesos. Puede dificultar el acceso a la información, hace que sea mucho más difícil saber qué es lo que está pasando, y eso, o sea, a nivel general es un poco lo que decía recién con este efecto que puede tener la desinformación a nivel general, que es cada vez le estamos pidiendo más a la ciudadanía, cada vez le estamos pidiendo más trabajo para participar de la discusión pública. Puede generar desconfianza. Este ejemplo es de lo que les conté que pasó el año pasado cuando fue el intento de atentado hacia Cristina Kirchner. Circularon desinformaciones que decían que la noticia se había publicado antes de que ocurriese y que por lo tanto todo era un montaje y todo era falso. Bueno, eso genera desconfianza. Entonces no te creo lo que me estás diciendo, no creo que esto haya ocurrido, y se genera más alejamiento del sistema democrático. Cambia los temas en la agenda, como hablábamos antes, muchas veces uno de los objetivos de la desinformación es justamente embarrar la cancha, hacer que discutamos cosas que no tienen mucho sentido. Por ejemplo, en este caso era un debate electoral, y se decía que uno de los candidatos tenía un auricular, que tenía un audífono puesto en la oreja donde le estaban dictando las respuestas, que era falso. Y terminamos hablando en redes sociales durante horas de si tenía o no tenía un auricular, cuando en realidad lo relevante era que era lo que se estaba discutiendo en el debate entre candidatos. Y profundiza los prejuicios. Este es un caso de Colombia en el que circularon muchas desinformaciones sobre la que ahora es la vicepresidenta, Francia Márquez, en que supuestamente estaba practicando brujería o santería, y ahí se suma que es mujer, que es afrodescendiente, y todo el tipo de prejuicios que se pueden imaginar que circula sobre eso, y cómo la desinformación no solo lo aprovecha los prejuicios que ya existen, sino que además los profundiza y hace que sean en muchos casos todavía más dañinos y los mantiene. Les paso un poco rápido la parte de los impactos, pero creo que no hay mucha discusión tampoco sobre cuáles son los impactos que tiene la desinformación. Estos son algunos de los que podemos ver en los procesos electorales, pero hay muchos más, y después hay desinformaciones puntuales que pueden tener efectos tremendos, que van más allá de estos impactos más generales que podemos ver en los procesos. Olivia, muchísimas gracias, súper interesante todo lo que compartiste con nosotros, y sobre todo nos permitiste reflexionar y tener mucho aprendizaje, así que muchísimas gracias por tu participación en los Ciclos CAP.